Buenos días, bienvenidos a Crosspoint Español. A los que están con nosotros por primera o segunda vez les damos una bienvenida muy especial y a todos los que están con nosotros en esta mañana, pues muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo esta transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Hoy compartimos un domingo especial, como les dije al principio. Hoy, domingo 31 de octubre, celebramos el Día de la Reforma Protestante. ¿Dónde están mis luteritos? ¿Dónde están mis calvinitos? Okay. ¿Quiénes quieren ser heroicos como Lutero y se proponen que van a ser fieles sin importar cuánto les cueste? Tenga cuidado. ¿Quiénes son del club de los fieles hasta la muerte? Si yo les voy a ser sincero, este día a mí me trae sentimientos encontrados. ¿Por qué? Bueno, no se confunda, a mí me encanta, yo amo la teología reformada y entre todos ustedes, yo lo digo una y otra vez, yo soy el más reformado que hay aquí. Si hubieran 7 puntos del calvinismo, yo sería de 7 puntos. Pero yo estoy también agradecido porque Dios levanta hombres imperfectos y los usa como instrumentos para su gloria. Aparte de eso, no hay esperanza para mí. Pero cuando yo pienso en las circunstancias en las cuales se encontró Lutero, cuando yo pienso en que Lutero tuvo que terminar, la reforma significó que Lutero tuvo que terminar no debatiendo con otros monjes. La reforma significó que Lutero tuvo que terminar en una corte real, en una asamblea, debatiendo contra el rey y contra el papa. Imagínense, si me ponen a mí a debatir del alcalde de Orange County, ya yo estoy intimidado. Imagínense tener que debatir en contra del alcalde y en contra del papa, refutando a un rey y a un papa. Y cuando yo pienso que Lutero tuvo que terminar pues declarando que su conciencia no le permitía retractarse de su posición, cuando lo está poniendo de esa manera, cuando él dice que no le queda más remedio que pues tener que afirmar una postura que él sabía que iba a ser en contra de la Iglesia Católica Romana y del imperio. Cuando él tiene que decirle pues en la cara al Papa y al Rey, ustedes están mal, básicamente. Yo estoy seguro de que Lutero no llegó a esa posición sin haber agonizado primero a través del proceso. Gente, por algo es que Lutero tenía todas las enfermedades del estómago que él tenía. Ese momento no fue un momento de Avengers ahí con la música de Marvel y las luces y todo eso. Bueno, un artículo sobre Lutero que fue escrito en el 1990 dice sobre él. Cuando más tarde le preguntaron a Lutero por qué había hecho lo que hizo, respondió: nunca quise hacerlo, pero me vi obligado a ello cuando tuve que convertirme en doctor de las Sagradas Escrituras contra mi voluntad. O sea que las circunstancias impulsaron a Lutero a hacer todo lo que tuvo que hacer. ¿Por qué les digo esto? Yo les digo esto porque cuando Lutero al final tiene que hacer esa declaración famosa que todos conocemos, esta es mi postura, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Esa parte con la cual todos nos identificamos. Cuando Lutero dice eso, aunque yo no estuve allí, eso fue que hace 504 años, yo puedo estar equivocado. Yo creo que aquí no estamos viendo un Lutero desafiante y heroico. Yo no creo que ese es el Lutero que estamos viendo ahí. Yo creo que estamos viendo un Lutero quebrantado y humillado, rogando por la misericordia del Señor en ese momento. Yo creo que ese es el Lutero que llega a ese momento. Pero un hombre en este estado, un hombre quebrantado, humillado y rogando por la misericordia de Dios, pues eso no es lo que me viene a mí a la mente cuando yo pienso en un cristiano joven que acaba de descubrir la doctrina reformada.
Eso no es lo que me viene a la mente a mí. Es por eso que este día a mí me trae sentimientos encontrados, porque cuando yo pienso en un cristiano joven que acaba de descubrir la doctrina reformada, lo que me viene a la mente es una persona muy confiada en su propia inteligencia. Una persona que a menudo puede ser abrasiva y recalcitrante. Por eso yo encuentro muy curioso que Dios haya predestinado que el día de la Reforma Protestante coincidiera con el pasaje que nos toca en esta mañana. Porque una persona que celebra su herencia reformada, pero que es arrogante y abrasiva a la misma vez, esa persona muestra la misma actitud que vamos a ver en el pasaje que nos toca considerar en esta mañana. Así que quisiera pedirle que busquen en sus Biblias en Marcos 14. Vamos a estar considerando los versos 27 al 52 mientras continuamos nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos, siguiendo juntos a Jesús. Estamos en medio del capítulo más largo del Evangelio de Marcos. Si usted ha estado siguiendo esta serie, recuerde que Jesús y los discípulos, pues durante el sermón del domingo pasado, ellos acababan de celebrar la cena de la Pascua. En esta ocasión es que Jesús expone a Judas como la persona que lo iba a entregar a las autoridades. Y acto seguido, pues Jesús aprovecha la ceremonia de la cena de la Pascua para declararle a los discípulos que Él era el verdadero Cordero de la Pascua, que su cuerpo iba a ser destrozado y que su sangre iba a ser derramada para que todo el que se refugie bajo su sacrificio reciba el perdón de sus pecados. Pues el pasaje del domingo pasado termina indicando que Jesús y los discípulos cantaron un himno juntos y después salieron todos juntos al área del Monte de los Olivos. Es en ese punto donde vamos a continuar en esta mañana. Pero bueno, antes de que comience, les puedo pedir que oren por mí y oren conmigo. Para que esta palabra nos sea de provecho. Padre, el pasaje de esta mañana nos comunica algo que a nosotros no nos interesa oír. Por eso yo vengo ante ti rogando que hagas un milagro. Para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra penetre a través de toda resistencia y que nos sirva de amonestación donde necesitamos oír esa amonestación. Y que para el que necesite ánimo, esa misma palabra también le sirva de ánimo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner nuestra confianza solamente en ti. Pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los refranes más cínicos y más fatalistas en América Latina es el refrán que dice, amigo, es un peso en el bolsillo. ¿Quién había oído ese refrán? Ese refrán, pues, es una conclusión trágica a la cual llegan personas que han sufrido demasiadas traiciones. Personas que han sido tan heridas que encuentran más fácil poner su confianza en un objeto que en otro ser humano. Y no es que yo quiera darle la razón a ese tipo de actitud, porque muchos de ustedes han sido una bendición para mí a través de la fidelidad que muestran. Pero a la misma vez nosotros vivimos en un mundo donde muchas personas dicen que son fieles hasta la muerte, pero tan pronto encuentran mejores opciones en otro lugar, patitas, ¿para qué te quiero? Por eso, bueno, qué bueno que estamos en la iglesia, porque en la iglesia eso nunca pasa. Están despiertos, qué bueno. Porque lo triste es que en la iglesia pues también sucede mucho ese tipo de traición. Y cuando uno mira alrededor y uno ve que en la iglesia también hay gente dispuesta a comprometer la integridad de su palabra solo por conveniencia, cuando uno se da cuenta de eso y uno ve eso, pues uno se incomoda. Yo me incomodo cuando veo eso, porque eso nos lleva a nosotros a preguntarnos si en el fondo nosotros somos también así. Si nosotros también seríamos capaces de hacer lo mismo en una situación similar. Bueno, pues permítame disiparle el misterio.
Yo siento informarle que la respuesta es sí. Porque todos tenemos el mismo pecado dentro de nosotros. Permítame compartirle otra cita aún más cínica y aún más fatalista. El comediante Chris Rock dijo en una de sus rutinas que un hombre es tan fiel como sus opciones. O sea, que aparte que el Espíritu Santo nos cambia a nosotros, la fidelidad de un hombre o de una mujer depende de las opciones que tenga al frente. Eso no nos deja en una buena posición a nosotros, porque lo más feo que hay en el mundo es cuando alguien jura y perjura que va a estar ahí contigo en las buenas y en las malas, pero entonces en el momento de la verdad te abandona cuando más lo necesitas. Por eso yo te aconsejo que te conozcas a ti mismo. Porque va a llegar el día en que tu compromiso con las personas que son parte de tu vida, ese compromiso va a ser puesto a prueba y no importa lo que tú hayas jurado al frente de quien sea, el día de la prueba va a demostrar lo que en verdad te importa. Eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, la llegada del día de la prueba. Y vamos a ver cómo reaccionaron tanto los discípulos como el mismo Jesús. Así que, de vuelta en nuestras Biblias, en Marcos 14, 27, vamos a encontrar al principio que aún en este momento tan solemne, a pesar de lo que Jesús les dice, los discípulos como quiera se las arreglan para mostrar una actitud discordante en contra de las palabras de su maestro. Dice el verso 27 que Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. O sea, que si usted estuvo aquí la semana pasada, aparte del hecho de que Judas iba a salir traidor, encima de eso, ahora Jesús le deja saber al resto de los discípulos que ellos también lo iban a abandonar. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, eso significa que los discípulos iban a abandonar a Jesús porque Dios lo había decretado de esa manera. Si les interesa, pueden encontrar esa profecía en Zacarías 13:7. Zacarías 13:7 es donde se encuentra. Yo creo que lo más que me sorprende en esta situación es darme cuenta que el sufrimiento de Jesús, tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico del sufrimiento de Jesús, todo eso había sido previamente ordenado y sancionado, aprobado por el Padre. Como dice en Isaías 53:10. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Esto es parte de un acuerdo previo dentro de la Trinidad. Sin embargo, pues en medio de esta profecía tan espantosa había esperanza. Jesús también les dice en el verso 28, pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. A pesar del sufrimiento que le espera, Jesús está plenamente confiado en todo momento. Pues en este momento en que Jesús acaba de decir que las profecías de la palabra estaban a punto de cumplirse y que el cumplimiento de esa profecía significaba que él iba a tener que sufrir en soledad, en ese momento, pues Pedro, queremos mucho a Pedro, ¿verdad? Pues Pedro se declara a sí mismo como la excepción a la regla. Y le dice a Jesús en el verso 29, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, dijo Pedro. Así que, bueno, en este momento Pedro se las arregla para matar dos pájaros de un tiro. Número uno, llama a Jesús mentiroso.
Y segundo, pues se corona a sí mismo como el más espiritual de todos los discípulos. Yo sé que esta partida de flojo te van a abandonar, pero yo no soy así como ellos. Entonces Jesús que es Dios mismo hecho hombre, que conoce la profundidad de todos nuestros corazones, le responde a Pedro en el verso 30, pues en verdad te digo hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y a pesar de que Jesús está exponiendo un lado feo del corazón de Pedro, yo leo esto, a mí me da la impresión de que estas palabras vienen llenas de amor. A mí no me da la impresión de que Jesús le dice, cállate que tú me vas a negar. Alábate pollo que mañana te guisan. No, a mí la impresión es que Jesús le dice, te digo hoy, esta misma noche me vas a negar 3 veces. Me da la impresión que ese es el tono de voz del maestro. Porque así es como Dios nos trata, ¿es o no es? Él es paciente y amoroso con nosotros, ¿sabe cuánto? Cuando precisamente en medio de nuestro pecado. En medio de nuestro pecado, porque obviamente ni Pedro ni los discípulos se dan cuenta de la situación. El verso 31 nos dice que Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Se le añadió el resto de los discípulos. De momento, pues los discípulos estaban compitiendo para ver quién iba a ser más fiel de todos. Este es el club original de los fieles hasta la muerte. ¿Quiénes de ustedes tienen familiaridad con la raza de perro, los Siberian Huskies? Ese tipo de perro, lo que tiene en común es que ellos pueden estar tranquilos, ellos pueden estar todos callados. Pero ¿qué sucede? Si uno empieza a aullar, todos van a terminar aullando también. Y esta sección termina en ese mismo tipo de caos. Los discípulos terminan como una jauría de Siberian Huskies, como una manada de perros. Y gente, eso es lo que pasa cuando nosotros no reconocemos la naturaleza caída que hay dentro de nosotros. Terminamos pregonando a los 4 vientos que nosotros somos rectos y somos fieles hasta la muerte porque confiamos pues que en el momento de la prueba nosotros vamos a ser los superhéroes de la reforma, que vamos a estar dispuestos a morir en la hoguera cantando firmes y adelante, huestes de la fe y castillo fuerte es nuestro Dios. Pero en contraste a la manera en que vemos a los discípulos confiando en su propia fuerza de voluntad, en la próxima sección, pues Jesús, siendo el único hombre que nunca pecó y teniendo comunión perfecta con el Padre desde la eternidad pasada, Él nos muestra una actitud completamente dependiente de su Padre en oración. El Hijo se conecta con su Padre en oración. Dice el verso 32 que llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Yo considero que una de las disciplinas espirituales donde más yo necesito crecer es la oración. Pero a pesar de eso, yo creo que me estoy dando cuenta más y más de lo esencial que es para que Dios me dé el poder que necesito para vivir para Él y para ser útil en su obra. Es esencial. Y gente, aquí Jesús acude a la oración, porque Él se está dando cuenta en su humanidad que la hora de su sufrimiento está por llegar. Dice el verso 33, tomó con Él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. No es lo mismo uno saber que un examen está 2 semanas
y salir a fiestar con los amigos que darte cuenta que el examen es mañana y saber que no estás preparado. Cuando algo malo de momento se acerca, pues se forma en nosotros como humanos ese sentido de angustia y de aflicción. Si uno sabe que los tiempos malos están por venir, pues uno casi siempre lo puede sobrellevar hasta que sabe que ese momento está llegando. Y aquí podemos ver la humanidad de Jesús tambaleándose al considerar lo que la cruz iba a significar para él. Este es el comienzo de su sufrimiento psicológico, porque a Jesús se le negó el anhelo en su corazón de que sus amigos permanecieran en vigilia junto con él a través de este momento difícil. Porque hay veces que el único consuelo que uno puede tener es que los amigos estén con uno a través de los tiempos difíciles. Tan solo que estén ahí despiertos. ¿Cuántos vieron la película de La Pasión del Cristo del 2004? Yo la vi y para mí fue una película muy difícil de ver. Yo me senté y la vi completa una vez, desde entonces no la he podido ver completa una segunda vez. Para mí, la manera gráfica en que mostraba el sufrimiento físico de Jesús fue algo difícil. Sin embargo, ese sufrimiento no era el sufrimiento que Jesús temía en este momento. Eso no era por la razón por la cual su alma estaba angustiada. Lo que tanto estaba angustiando a Jesús era el sufrimiento espiritual que él estaba a punto de soportar. Saber que él iba a tener que cargar con los pecados de su pueblo. Saber que él iba a tener que tomar la copa de la ira de Dios como nuestro sustituto hasta la última gota. Imagínense. Tan solo el pensamiento de que él tuviera que llevar los pecados de Miguel Medina. En las palabras de Tim Keller, no va a estar en pantalla, Jesús comenzó a experimentar la desintegración espiritual, cósmica e infinita que sucedería cuando se separa de su Padre en la cruz. Jesús comenzó a experimentar simplemente un anticipo de eso y se tambaleó. Y esto no es lo único que podemos sacar de aquí. Gente, la palabra de Dios es una fuente inagotable, pero con el tiempo que tenemos es imposible discutir todas las implicaciones teológicas que tiene esta sección del Getsemaní. Porque aquí estamos viendo, gente, estamos viendo una intersección del misterio de la Trinidad con el misterio de la unión hipostática de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Y todo eso se merece su propio sermón y su propio estudio bíblico, que le podemos sacar par de horas. Pero en este momento yo deseo que prestemos atención en específico al impacto que tuvo en la humanidad de Jesús el saber lo que le esperaba. Verso 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. El judío acostumbra a orar de pie. Pero la angustia es tan sobrecogedora que otros evangelios dicen que Jesús se desplomó a orar en el piso. Si usted lee en los evangelios equivalentes, en las partes equivalentes en los evangelios, dice al principio del verso 36 que Jesús decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Esos otros evangelios nos dejan saber que Jesús oró de esta manera un total de 3 veces. Se lo pidió insistentemente al Padre. Y que la intensidad de sus emociones era tal que, aquí citando a Lucas, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Este sufrimiento, saber lo que le esperaba, esto no era ninguna exageración. Él en verdad sabía lo que le esperaba. Sin embargo,
Con la misma firmeza que Jesús le pide al Padre que lo librara de tener que pasar por ese trago, con esa misma firmeza Jesús también se somete a lo que su Padre decreta. Y declara en el fin del verso 36, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquí vemos cómo le van las cosas al que pone su confianza en el Señor y acude a Él en oración. Mientras tanto, vamos a ver cómo le van las cosas al club de los fieles hasta la muerte. Porque aquí es que Jesús pues comienza a experimentar el abandono de los discípulos. Verso 37 dice, entonces Jesús vino y los halló durmiendo. ¿Y dijo a quién? A Pedro, el primero que habló. Simón, duermes. No pudiste velar ni por una hora. El verso 38 es para los discípulos y para nosotros en esta mañana. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ustedes habían oído eso? El espíritu es dispuesto y la carne es débil. Que mucho se experimenta eso en la vida de plantar una iglesia. El espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Cuando vienen donde mí, pero pastor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no hacemos este invento? ¿Por qué no hacemos el otro? Porque ya yo lo he tratado y la gente no llega. Porque cada vez que uno planifica algo nuevo se siente como si uno estuviera planificando una fiesta de cumpleaños y los invitados dejaran a uno plantado una y otra vez. Todo esto pasa porque verdaderamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los próximos versos nos dicen que Jesús se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Vino Jesús de nuevo y las cosas cambiaron. Estaban velando con él y orando mucho. Nos dice el verso 40 que los halló durmiendo y porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Qué malo es cuando uno tiene que confrontar esa contradicción entre las cosas que uno afirmó y la realidad del carácter de uno. Yo odio que eso me pase. Bueno, pero yo me imagino que por lo menos esta vez aprendieron su lección, ¿verdad? Verso 41. Vino por tercera vez y les dijo, todavía están durmiendo y descansando. Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega. Así que una vez más, Jesús no es sorprendido por las circunstancias. Jesús no es una víctima indefensa de lo que está sucediendo a su alrededor. Aquí estamos viendo a un Jesús que, a pesar de saber exactamente el sufrimiento que le esperaba, en vez de estar haciendo alarde de su poder, Él expresó dependencia y se enchufó a su Padre en oración. Y de esa manera fue fortalecido para proceder en sometimiento a la voluntad de su Padre, siguiendo el plan que habían trazado dentro de la Trinidad desde la eternidad pasada. Y mientras tanto, el club de los fieles hasta la muerte, esos que habían comenzado con una actitud tan desafiante, quedaron dispersados de una manera desastrosa. El verso 43 nos dice que en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. O sea, que en el corto tiempo en que Jesús expone a Judas, Judas sale de allí. Jesús instituye la cena del Señor. Todos salen al monte de los olivos, hablan. Jesús pasa por la experiencia del Getsemaní. A través de ese tiempo, pues Judas aprovecha para buscar a los que querían arrestar a Jesús para llevarlo a donde ellos estaban. Dice el verso 44, el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas
Inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Uno de los momentos más icónicos de traición en la historia de la humanidad, en el cual se usa un gesto de afecto con el propósito de hacer lo contrario. Mi conjetura, no es que yo sea experto, pero mi conjetura es que Jesús fue tan humilde que él no tenía una apariencia excepcional, como lo ponen en las películas y pinturas. En las películas y las pinturas pues siempre los ponen con el mantito blanco, con el mantito azul por encima, así de ladito, y con el pelo colorado y la barba. Yo creo que Jesús, su aspecto no era excepcional. Entre un grupo de hombres de ese tiempo y de ese país, él se mezclaba. Y la turba que vino a arrestarlo necesitaba que alguien lo identificara. Así que una vez Judas les deja saber cuál de ellos era Jesús, entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Y aquí es que empieza a desmoronarse todo. Lo primero que pasa es que después que Jesús había enseñado una y otra vez que el reino de Dios iba a venir a través de sufrimiento y servicio. Verso 47. Uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. El Evangelio de Juan nos deja saber que ese era Pedro. Es como parece que se acababa de comprar la espada y estaba loco por estrenarla. Estaba esperando por el momento para... Ahora es. Cuando nosotros éramos recién casados, yo me acuerdo que yo me compré un stun gun de los que electrocutan y yo lo usaba en las arañas. Así. Pues Pedro pues estaba loco por estrenar la espada. Cuando dependemos de nosotros mismos, ese es el fruto. Nosotros tratamos de traer el reino de Dios por nuestros propios métodos, aunque le tengamos que tumbar la oreja a otra persona. Por eso en el Evangelio de Juan nos dice que Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? No le estoy diciendo que usted se compare a Jesús. Jesús vino a hacer algo único e inimitable. Jesús vino a expiar nuestra culpa. Así que nosotros podemos usar a Jesús como ejemplo solo hasta cierto punto. Teniendo eso en mente, cuando nuestra dependencia está en el Señor, Él nos equipa para pasar lo que tengamos que pasar. Y en este momento Jesús confronta a la turba con su cobardía. Dice en el verso 48, dirigiéndose Jesús a ellos les dijo, ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? No. Como contra un ladrón, el acento estuvo en el mal lugar. Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Ellos conocían a Jesús, ellos lo podían haber arrestado en cualquier momento, pero arrestarlo de esta manera, arrestarlo a altas horas de la noche en un lugar apartado, todo eso demuestra, pues como dije, la cobardía de ellos y número 2, el cumplimiento de la escritura. El profeta Isaías profetiza sobre el siervo sufrido en el capítulo 53. Fue despreciado y desechado de los hombres. Por opresión y juicio fue quitado. Con los transgresores fue contado. Pues este es el momento de la verdad.
El momento que el club de los fieles hasta la muerte habían esperado para mostrar su lealtad a Jesús. ¿Y qué hicieron? Abandonando a Jesús, todos huyeron. Honestamente, esto a mí me consuela. Porque como líder, yo no siempre he tenido éxito identificando a cuáles personas debo desarrollar como líderes. Y cuando las cosas me han salido mal, yo lucho con todo tipo de duda dentro de mi mente. Pero aquí podemos ver que esto también ocurrió con todos los egresados de la escuela de liderazgo del mismo Jesús de Nazaret. Porque el problema obviamente no era el maestro. El problema es que aparte de que Dios nos preserve, todos nosotros seríamos dispersados de igual manera. Usted saldría corriendo, yo saldría corriendo. La tradición cristiana especula que Marcos se estaba refiriendo a sí mismo en estos últimos 2 versos cuando dice, cierto joven seguía a Jesús, en el verso 51, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él dejando la sábana escapó desnudo. Especulan que este es el mismo Marcos. Es como si él estuviera diciendo, yo estaba allí y yo también salí corriendo como un cobarde igualito que los demás. Así que hemos visto el contraste entre lo que sucede cuando uno confía en Dios en humildad y lo que sucede cuando confiamos en nosotros mismos y en nuestro fervor religioso. Por eso, amada iglesia, les quiero hacer la siguiente pregunta. Amado, amada, en esta mañana, ¿en qué confías? ¿Estás confiando en la firmeza de tu fervor religioso? ¿Estás confiando en tus disciplinas espirituales? ¿Estás confiando en la manera modesta en que te vistes? ¿Estás confiando en tu doctrina reformada? Todo esto, por más piadoso que se vea, en último análisis, es autosuficiencia. Y como acabamos de ver, la autosuficiencia nos deja desnudos y avergonzados al final. Terminamos corriendo desnudos en la calle. ¿Quién de nosotros aquí no ha quedado así de feo, pues en sentido figurado, alguna vez? Si la ha pasado, de verdad no me interesa enterarme. Pero la Biblia nos habla del tema de la desnudez. Es interesante. Después de la creación de Adán y Eva, Génesis 2:25 nos dice que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Pero una vez desobedecieron, Génesis 3:7 nos dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Con la llegada del pecado llega la vergüenza, llega el oprobio, llega la conciencia de nuestra desnudez. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos tratar con esa desnudez y esa vergüenza? Bueno, Adán y Eva le pusieron manos a la obra rapidito. Dice el resto de Génesis 3:7 que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se pudieron cubrir? No completamente, porque no se cosieron vestidos, se cosieron delantales. ¿Qué cubre un delantal? Es como una bata de hospital. Te cubre por detrás, pero cuando te vira, se lo dejo a su imaginación. Nuestros esfuerzos de cubrir nuestra vergüenza son insuficientes. Un delantal todavía deja descubierta nuestra vergüenza por detrás. La desnudez de Adán y Eva fue cubierta completamente solo cuando nos dice Génesis 3:21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió.
Pero para que eso fuera posible, primero un animal tuvo que ser sacrificado. La desnudez que es causada por nuestra autosuficiencia solo puede ser cubierta cuando nosotros nos encomendamos y confiamos en el que nos puede cubrir a través de su sacrificio perfecto. Por esa razón, Cristo mismo, en medio de su propio sufrimiento, dice Primera de Pedro 2:23, cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Qué fácil es hacer eso, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu del Señor para poder hacer eso. Porque queremos reivindicarnos a nosotros mismos. Qué difícil es esperar que el Señor nos reivindique. Sin embargo, el Salmo 25 nos dice que es el que espera en el Señor que no será avergonzado. Y aunque nosotros somos infieles por naturaleza, nosotros nos podemos encomendar a que nuestro Dios nos perdone y que nos limpie de nuestra culpa, porque como dice en ese mismo pasaje, en el verso 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Así que mientras le pido al equipo de adoración que tome sus lugares, yo quiero invitar a la congregación a que preparemos nuestros corazones para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y para que afirmemos nuestra confianza en ese sacrificio participando en el sacramento de la comunión.